Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un análisis completo de lo que sucedió ayer en los 5 partidos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas con resultados verdaderamente muy interesantes. Es cierto que hubo 2-0 sin goles, pero en definitiva los otros 3 partidos en los que sí hubo tantos fueron triunfos importantes de 3 países que necesitaban ganar y 3 derrotas de 3 equipos que a lo mejor no estaban preparados para esta caída que recibieron. Bolivia derrotó 2-0 en condición de local a Perú, Venezuela y Ecuador igualaron sin goles en la ciudad de Maturín, Colombia en un verdadero partidazo le dio vuelta al partido a la selección brasileña con 2 tantos de Díaz y le ganó por 2-1, Uruguay le cortó el invicto a la selección argentina ganándole en la Bombonera por 2-0, mientras que en último turno Chile y Paraguay empataron 0-0 en un compromiso que no dejó conforme a ninguno de los 2 equipos. Tuvimos una muy buena quinta jornada, en este video la analizamos de manera completa. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de los triunfos históricos que se dieron en esta jornada, quizás no tanto porque no hayan pasado nunca, sino porque hay que remontarnos a muchísimo tiempo para una derrota de Argentina en las eliminatorias y para 2 partidos seguidos que pierde Brasil por las clasificatorias sudamericanas. También hay que irnos muchísimo tiempo atrás. Vamos a comenzar hablando del triunfo de Uruguay, porque no únicamente hay que mencionar la caída del albiceleste, eso es algo de lo que vamos obviamente a hablar, porque Argentina perdió su primer partido en este torneo. De hecho, hacía 8 cotejos que no le convertían goles, es la primera vez que le marcan en este año, porque desde la final del Mundial de Qatar que no le anotaban un gol al Dibu Martínez, y en esta oportunidad no solamente fue 1, sino que fueron 2. Y me parece que Uruguay es el justo ganador de este cotejo, además de haber convertido los tantos en los momentos justos. En la primera mitad se jugó más como quiso Uruguay que como pretendía hacerlo Argentina, pero en definitiva no había grandes situaciones de gol. Los arqueros, tanto el Dibu por un lado como Sergio Rochet por el otro, prácticamente no tuvieron participación en los primeros 45 minutos, hasta que sobre la final de la primera etapa apareció finalmente el tanto que le daba la apertura del marcador al elenco visitante, y de esa forma ya en el segundo tiempo la selección charrúa dirigida por Marcelo Bielsa jugó muchísimo más tranquilo. Gran recuperación de Matías Viña, el lateral izquierdo, sobre su sector, robándole el balón a Nahuel Molina, lateral derecho argentino, centro de Razón, pasa por toda el área chica, no logra sacarla a ninguno de los defensores, ni tampoco logra interceptar esa pelota al Dibu Martínez, y por detrás de todos Ronald Araujo, el lateral derecho de la selección celeste, apareció para marcar el primer tanto. A partir de ahí, en el segundo tiempo, Argentina sabía que iba a tener que hacer muchísimo más que lo que había mostrado en el primer tiempo como para igualar el partido, y en general no pudo hacer más, porque las pocas situaciones de gol que tuvo el elenco de Scaloni en la segunda mitad fueron por un tiro libre de Messi que pegó en el travesaño, por un cabezazo de Lautaro Martínez que ingresó en el segundo tiempo y que tapó muy bien Rochet, y después muchas insinuaciones. La realidad es que Bielsa hizo un muro defensivo en la segunda etapa con Uruguay que en ningún momento se replegó tan atrás, porque este muro defensivo estuvo sostenido más que nada en la presión de los mediocampistas. Jugaron un muy buen partido los 3 volantes de Uruguay, y también en que los delanteros siempre actuaron bien en el momento de retener los balones. El segundo tanto llegaría a 3 minutos del final del cotejo, una muy buena asistencia de Nicolás de la Cruz para que Darwin Núñez liquidara el partido y marcara el segundo para Uruguay, que vuelve a ganar en piso argentino después de muchísimo tiempo, más precisamente luego de 36 años. 1987, Copa América, fue la última vez que Uruguay había ganado en suelo argentino, y también habían pasado 10 años del último triunfo de Uruguay sobre el albiceleste. Esto había sido por la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2014, cuando la selección charrúa había ganado por 3-2. En esta oportunidad Uruguay escala en la tabla de posiciones, vence a quien todavía sigue siendo el líder de las eliminatorias, porque no hay que olvidarse que Argentina empezó con puntaje perfecto en los primeros 4 partidos, pero es histórico del Uruguay, quizás no tanto por esta victoria individual sobre Argentina, sino porque en la jornada pasada le quitó un invicto de 37 encuentros por eliminatorias a Brasil, y en esta oportunidad le quitó la racha de 25 partidos invictos sin caer a la selección argentina. Y vamos a hablar ahora de lo que sucedió en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, porque cuando todo parecía indicar
que la balanza se inclinaba para un triunfo brasileño, la realidad es que el elenco cafetero le dio un golpe que puede ser muy fuerte para Brasil en un futuro cercano. Quizás no tanto por el hecho de peligrar la clasificación al Mundial. La realidad es que Brasil, haciendo lo correcto, va a jugar la Copa del Mundo, no necesita ganar muchos partidos ni mucho menos, pero estamos hablando de una selección brasileña que no pudo ganar en los últimos 3 partidos, que lleva 4 cotejos verdaderamente muy flojos, porque en la segunda fecha le ganó 1-0 a Perú de visitante, pero fue por un gol sobre la hora de Marquinhos. Si no hubiera ganado ese partido, estaríamos hablando de una Brasil que estaría en una posición un tanto más delicada, y en esta oportunidad Colombia fue bastante superior, aunque obviamente eso siempre hay que traducirlo en el resultado. ¿Por qué digo esto? A los 4 minutos empezó ganando el combinado dirigido por el DT campeón de América, Fernando Diniz, con un gol de Gabriel Martinelli. Una enorme jugada individual de Vinicius Junior que terminó asistiendo al atacante del Arsenal para que Brasil abriera el marcador. En el resto del partido en general Colombia fue superior. Es cierto que muchas veces, no siendo tan claro, hay que tener en cuenta que Colombia es una selección que intenta jugar bien al fútbol, pero que a veces tiene algunas deficiencias a la hora de atacar, como también algunos desperfectos a la hora de defender, y por eso mismo había que estar muy pero muy atento, porque Brasil tiene jugadores de jerarquía, más allá de no contar con Neymar, que sufrió, recordemos, la rotura de ligamentos en la última fecha frente a Uruguay. Aún así cuenta con Vinicius, con Rodrigo, con el mismo Martinelli. Estuvo también jugando Rafinha desde el arranque. En el segundo tiempo ingresó Hendrik, el jugador del Palmeiras, ya contratado por el Real Madrid, por lo que en general Brasil estaba con futbolistas que podían dar la sorpresa. Sin embargo, Colombia terminó siendo bastante superior. Si nos guiamos por la total de tiros al arco, 10 para Colombia y tan solo 3 para Brasil. Terminó el equipo local dando vuelta al resultado en tan solo 4 minutos, de la mano del jugador que quizás hoy está pasando por el mejor momento en el fútbol europeo, que es nada más y nada menos que Luis Díaz. El futbolista del Liverpool, a los 75 y a los 79 minutos de partido convirtió los 2 tantos para que Colombia terminara de dar vuelta al resultado. Otro punto positivo por el lado de los cafeteros es que hasta el momento son la única selección que no ha perdido ningún partido. La derrota de Argentina lleva a Colombia a ser la única nación invicta de las presentes eliminatorias y se ubica en una posición bastante oportuna, en el tercer lugar hasta este momento de la tabla. No había ganado en sus últimas 3 presentaciones, por eso mismo sí o sí tenía que sumar de a 3 en condición de local. Es cierto que el rival no era sencillo, porque Brasil había perdido en la anterior jornada ante Uruguay, pero solo había caído en uno de sus últimos 38 partidos por eliminatorias. Sin embargo, terminan siendo un golpe duro para la canariña, que sabe que de acá hasta la Copa América tendrá que trabajar. Veremos si con este mismo entrenador o si Carlo Ancelotti asume como director técnico de Brasil. Y vamos ahora a hablar del partido que disputaron en el estadio Hernando Siles de La Paz las 2 peores selecciones de las presentes eliminatorias sudamericanas. La selección boliviana, por su parte, logró ganar su primer partido al derrotar 2-0 a Perú con goles de Henry y de Ramiro Vaca, mientras que el combinado albirrojo, segundo en la tabla de posiciones, es el único país que hasta este momento no ha ganado ningún partido en las eliminatorias, además de que no ha convertido ningún tanto. Por primera vez en la historia de las clasificatorias sudamericanas rumbo a una Copa del Mundo, una selección no marca ningún gol en sus primeros 5 cotejos. Hay que tener en cuenta que Perú había ido a la repesca en las últimas 2 eliminatorias. Rumbo a Rusia 2018 había logrado clasificar al Mundial tras vencer en el repechaje a Nueva Zelanda, mientras que rumbo a Qatar 2022 había perdido la repesca lamentablemente frente a Australia, pero aún así, en una eliminatoria que daba mucho menos cupos, Perú estaba peleando entre los primeros 5 lugares. En esta oportunidad, si bien es cierto que todavía queda un camino bastante largo, por lo menos el arranque es muy pero muy desolador. 0 goles a favor, 7 goles en contra, 0 partidos ganados, un solo encuentro empatado en la primera jornada contra Paraguay, 4 partidos consecutivos perdidos y un equipo que, por lo menos dentro de la cancha, no tiene ningún aspecto positivo. Ya se está hablando de la destitución del entrenador, de Juan Reynoso, y se está también hablando de quiénes pueden ser
los futuros entrenadores con una Copa América de por medio. Recordemos, y como ya lo dije en este video, las eliminatorias sudamericanas no continuarán hasta septiembre del 2024, luego de la disputa de la máxima competición internacional que organiza la Conmebol a nivel selecciones a mediados del año que viene en los Estados Unidos. Por parte de Bolivia logró hacer el cambio de DT a tiempo. Si bien es cierto que Gustavo Costas, el ex entrenador del combinado boliviano, no era el principal problema, el actual director técnico Antonio Carlos Zago, brasileño, logró por lo menos hacer que el equipo tuviera un poco más de predominio durante los 90 minutos contra su rival. También es cierto que no le habían tocado partidos fáciles en los primeros 4 cotejos. Además está decir que en la primera jornada eliminatoria, en aquella fecha FIFA de septiembre, Bolivia tuvo que jugar contra Brasil y Argentina. Sin embargo, ahora por lo menos lo positivo es que ha logrado salir de su último puesto, que ahora le corresponde al combinado peruano. En la próxima jornada, Bolivia estará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario, mientras que Perú tendrá un duelo ya prácticamente determinante recibiendo en Lima, Venezuela. Y ahora vamos a hablar del partido que jugaron en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela y Ecuador. Un partido verdaderamente muy parejo. De hecho, si nos vamos exclusivamente a las estadísticas, nos vamos a dar cuenta de lo que fue la paridad total de este cotejo. 49% de posesión de la pelota para el equipo local, 51% para el conjunto visitante, 7 intentos para Venezuela, 7 intentos para Ecuador, 2 tiros al arco para la Vinotinto, un solo disparo a portería para el conjunto ecuatoriano. Verdaderamente una paridad total entre dos selecciones que habían comenzado bastante bien el proceso eliminatorio. De hecho, Venezuela en este entonces suma 4 partidos sin perder en las actuales clasificatorias sudamericanas, lo mismo que el seleccionado ecuatoriano. De hecho, si no fuera por el descuento de puntos que tiene Ecuador, recordemos que comenzó esta eliminatoria con 3 unidades menos, es decir, con -3, debido a que la Conmebol le puso un castigo por la mala inclusión de un jugador en las eliminatorias anteriores, ambas selecciones tendrían las mismas unidades. Por ahora, en los primeros 5 partidos disputados, ambos países tienen 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, y ambas caídas fueron en la primera jornada, por el lado de Venezuela visitando a Colombia, mientras que por el lado de Ecuador visitando a la Argentina. Es cierto que en esta oportunidad hay que hablar de que este empate puede llegar a favorecer un poco más al combinado de Ecuador, teniendo en cuenta que jugó en condición de visitante. Venezuela sabe que de local no puede perder unidades. En las 2 anteriores jornadas jugando en casa, le había ganado 1-0 a Paraguay y había vencido contundentemente 3-0 en Chile. Sin embargo, nada puede dudar de que en esta oportunidad Venezuela está pasando por un buen momento en general de las eliminatorias, y se vienen 2 partidos en condición de visitante para la Vinotinto, que debe sumar sí o sí la mayor cantidad de puntos posibles, porque jugará en primera instancia el próximo martes 21 de noviembre, antes del parate de las eliminatorias, contra Perú, la peor selección hasta este momento de la clasificatoria, que no ha marcado goles. Y después, una vez se reanude la eliminatoria, esto va a ser en septiembre del 2024, estará visitando al combinado boliviano. Son 2 partidos en los cuales sí o sí Venezuela se va a tener que hacer fuerte jugando de visitante, porque ya de por sí el hecho de tener que hacerse fuerte en condición de local hace que cada vez que pierda puntos, como en esta ocasión contra Ecuador, lo obliga a sacar puntos fuera de casa. Por el lado de los ecuatorianos, es cierto que todavía se encuentran en una posición baja en la tabla justamente de posiciones, teniendo en cuenta que se les contaron esos primeros 3 puntos. Antes del parate, el próximo martes estará jugando frente a Chile en la altura de Quito, con el objetivo de por lo menos alcanzar la línea de 8 unidades que hoy por hoy ostenta Venezuela. Y cerramos este análisis con el partido que jugaron en el Estadio Nacional de Santiago, Chile y la selección paraguaya. Un resultado que en general no le sirve a ninguno de los dos. Está claro que por ser visitante, el combinado guaraní se siente un poco más satisfecho por este empate, sobre todo teniendo en cuenta que desde que Daniel Garnero es el entrenador han sumado 4 puntos de 9, y la única caída ha sido nada más y nada menos que contra Argentina de visitante. Por el lado de Chile, mucho dependerá seguramente de lo que suceda en la 6ª jornada antes del parate para saber si Eduardo Berizzo seguirá siendo el director técnico. La realidad es que el presente de La Roja es muy flojo, más allá del buen partido que hizo en la fecha FIFA de octubre contra Perú. En esta ocasión tuvo
durante casi un tiempo un jugador de más contra Paraguay, porque a los 43 minutos de la primera etapa el lateral derecho guaraní Robert Rojas veía la tarjeta roja de manera directa y Chile jugó hasta los 42 del segundo tiempo precisamente, que fue cuando se quedó con 10 hombres el equipo local por la expulsión de Víctor Méndez. Tuvo siempre un jugador de más y en ningún momento Chile fue verdaderamente superior a Paraguay. Es cierto que tuvo la pelota la mayor cantidad del tiempo, porque un 71% de la posesión del balón contra un solo 29 de Paraguay marcan que Chile obviamente a la hora de manejar la pelota tuvo muchísimo más dominio que Paraguay. Sin embargo, no sirvió de nada a la hora de transformar ese dominio en situaciones de gol, porque si hablamos de jugadas claras, 5 para Chile y 3 para Paraguay. Estuvo verdaderamente todo muy parejo. En cuanto al elenco guaraní, sabe que esta igualdad, si bien es cierto que no le sirve tanto, por lo menos le da margen para sumar de a 3 puntos en condición de local la próxima fecha, el martes contra Colombia, como para terminar con una jornada verdaderamente positiva sumando 4 de 6. Por el lado del equipo dirigido por Berizzo, el próximo martes tendrá que jugar en condición de visitante nada más y nada menos que en la altura de Quito contra Ecuador, un lugar donde Chile prácticamente casi nunca ha ganado, por lo que necesitará hacer un muy buen partido para recuperarse de este resultado que termina siendo muy negativo, porque si nos quedamos con lo que viene a futuro para la selección chilena, hay que tener en cuenta que La Roja todavía no jugó contra Argentina, no jugó contra Brasil en la primera mitad de las eliminatorias, y eso obviamente termina siendo un punto que le juega en contra, porque ha sumado tan solo 5 puntos en las primeras 5 fechas con las que en teoría son las selecciones más débiles. Por el lado de Paraguay, en caso de ganarle de local a Colombia el próximo martes, seguramente este punto sea muchísimo más valioso. Y para terminar, repasamos rápidamente cómo está la tabla de posiciones y también cómo se jugará la fecha número 6 el próximo martes 21 de noviembre. Argentina sigue liderando la tabla con 12 unidades, producto de las 4 victorias en las primeras 4 jornadas. Uruguay, con el triunfo frente al albiceleste, está segundo con 10. Colombia aparece tercero con 9, sigue siendo la única invicta de la presente eliminatoria. Venezuela, cuarta con 8. Y Brasil sorpresivamente aparece en la mitad de las posiciones con tan solo 7 unidades y ya con 3 encuentros sin ganar. Última de las selecciones que está clasificando directamente al Mundial es Ecuador, que tiene 5, recordemos tiene 3 puntos menos por la mala inclusión de un jugador en las eliminatorias anteriores. Quien va al repechaje es Paraguay, también con 5, pero por tener mejor diferencia de gol con Chile, que es la última que se está quedando afuera, con 5 unidades. En el fondo de la tabla, Bolivia con 3 puntos, Perú la única que no ha ganado con tan solo una unidad. Próximo martes 21 de noviembre, sexta jornada, Paraguay en Ciudad del Este recibirá a Colombia. En el Estadio Centenario, Uruguay será local de Bolivia. En la altura de Quito, Ecuador recibirá a Chile. En el mejor partido sin lugar a dudas de la jornada, en el Estadio Maracaná, Brasil será local de la Argentina. Cerrará la fecha Perú en Lima, jugando de local contra Venezuela.